¿Qué es el perdón? Es el título del primer monográfico y que vamos a desarrollar la siguiente manera de poder llevar a cabo este ciclo de lecciones. En este vídeo vamos a trabajar básicamente lo apuntado en el primer párrafo. Luego haremos un siguiente vídeo con la lección 221. Y así sucesivamente por día iremos desarrollando un párrafo del monográfico en un vídeo y en el siguiente vídeo la lección que corresponde al día. De esta manera nos permitirá realizar un viaje por toda la fuerza que está contenida en el mensaje de cada uno de los monográficos. Este material pues pretende ser de gran apoyo para quienes transitamos el libro, no importa si sea nuestra primera, nuestra segunda, tercera o enésima vez en la que estemos desarrollando el libro de ejercicios, ¿no? ¿Qué es el perdón? Incluso esta es de esas citas cruciales. Nos dice Jesús en el primer párrafo que el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho realmente nunca sucedió. El perdón no perdona pecados para no otorgarles realidad. Simplemente ve que no hubo pecado y desde este punto de vista todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Cuando pues intentamos adentrarnos un poco más en la profundidad del texto de este primer párrafo, me conecta precisamente con lo que postula el curso. Dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Entonces, cuando recordamos esto, vemos que nos dice que el perdón nos recuerda y reconoce que lo que nosotros creímos que nuestro hermano nos había hecho realmente nunca sucedió. Es decir, de entrada nos ubica el perdón en el nivel de la irrealidad, donde sí existen amenazas, pero que es irreal, porque nada real puede ser amenazado y lo irreal simplemente no existe. En lo irreal, que es lo contrario a lo real, sí existen las amenazas porque, pues, la idea de que la mente puede crear, alterar lo que creó Dios, que es el primero de los pasos en el proceso de la separación, de la que siempre hemos hecho mención, que nos conduce incluso a la primera ley caótica del ego, que nos hace mención a la idea de que pues, cada cabeza es un mundo y que cada cual en su verdad está en su verdad y esa es su verdad y esa verdad es verdad, ¿no? Y el juego del ego es precisamente pretender defender esa verdad. Ahora bien, cuando Jesús nos indica que lo que creí que mi hermano me había hecho realmente nunca sucedió, nos ubica realmente en la idea de que toda idea contraria al amor es conflicto, pero que al mismo tiempo es irreal. ¿Cómo llevamos esto a nuestra dinámica del día a día? Particularmente en esta ilusión de tiempo y espacio, como se sabe, pues Venezuela en este instante es noticia. Es un periodo importantísimo para esta historia, pues que convenimos nuestras mentes en estos acuerdos de haber nacido en esta, pedimos venir, se nos concedió como lo pedimos. Como nosotros, por ejemplo, a cualquiera de nuestros hermanos, incluso nosotros mismos, podemos de manera honesta y real hacer realidad esto, es decir,
¿Cómo es que el perdón es la ilusión que me saca de la ilusión? Que mis ojos físicos están viendo una referencia de noticia donde veo que unos hermanos atacan a otros hermanos bajo la presunción de una idea y que su idea, la idea de quien ataca es verdad. Y el atacado a su vez intenta defenderse, pero el otro, porque está investido de una fuerza que el atacado no tiene, termina pues sucumbiendo física y probablemente psicológicamente también en ese momento. Y que no seamos, y que nosotros pensemos de manera concreta, ¿qué hago con esta imagen? Y recuerdo que lo que pensé que mi hermano me había hecho nunca sucedió. Y es aquí donde la imagen que nos regala Kenneth Wapnick en el libro El tiempo, la gran ilusión, respecto de lo que es la imagen de televisión, la pantalla de televisión, vamos viendo cómo entonces él usa mucho esa expresión, sobre todo en la primera parte del libro, pero que en este momento, repito, de manera concreta, ¿cómo podemos hacer la tarea del perdón? Pues bien, recordando que es una ilusión, por muy cierta que parezca, por mucha piel que parezca estar siendo tocada, es una ilusión, que no hay tal ataque. Y que la idea de ese ataque tan solo es irreal. Por eso que en esta parte, cuando nos dice Jesús, ¿verdad? Que el perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. El perdón viene a ser el fundamento del milagro. ¿Cómo define Jesús el milagro? Como una corrección de la percepción y un colapso del tiempo. Cuando nos disponemos al perdón y recordamos, ¿verdad? Que aquello que nos puede estar infringiendo un aparente daño es una ilusión. Hacer ese trabajo mental como nos los propone Jesús en la lección 35, que nos dice, esto es hacia donde debes ir, pero debes comenzar a creer que ya estás allí, que es lo que permite incluso la materialización y de que esta idea se nos convierta en algo dentro de este mundo de formas, en el sueño feliz y que al mismo tiempo nos conduce precisamente a poder comenzar a abonar ese sueño feliz, a estar aquí sin ser de este mundo, es decir, que mi mente no está circunscrita al mundo de interpretaciones y significados, porque realmente eso es lo que significa lo que Jesús nos dice. Es posible vivir en este mundo sin ser de este mundo. Mi cuerpo está aquí, cumple una función, pero mi mente se mantiene incólume ante la idea de que todo es mente y que lo que parece ser sólido, material, físico, es una ilusión. El perdón nos lleva a eso, a disponernos. Hermanos venezolanos, que por alguna razón pedimos nacer en esta tierra y tenemos nuestros intereses en esta tierra, pero entender también que lo que pasa en Venezuela no es distinto de lo que pasa en cualquier otra parte del planeta Tierra, que es un llamado del planeta en general. ¿Queremos la paz? Dispongámonos al perdón. Que la impunidad, que hay quienes hagamos el esfuerzo de salir de allí, de ese espacio, de ese lugar de la mente, que termina por circunscribirnos al resentimiento. Con dolor, con resentimiento, no llegamos a ningún sitio. ¿Queremos un cambio? ¿Apostamos a un cambio? Entonces vamos a recordar la verdad. Muy feliz instante santo. Hola,
Muy feliz instante santo. Vamos a dar inicio en las próximas 5 lecciones que nos van a permitir cerrar el ciclo de este primer monográfico que es el perdón, volviendo a cada uno de los párrafos. Pero en esta oportunidad vamos a dar matices que vinculan con la metafísica de un curso de milagros, que nos permita ir un poquito más adentro de lo que ya hemos ido conversando en las sesiones anteriores a esta. Comprendamos que un curso de milagros es una enseñanza no dualista y también apofática. ¿Esto qué significa? Curso de milagros no tiene una cosmogonía que nos explique cómo fue que se creó el mundo, cómo es que se da la creación. En ese tema y respecto de ese punto, pues también apenas dice que una diminuta y alocada idea se adentró en la eternidad. Es lo que tenemos como referencia de lo más cercano a una cosmogonía. Pero que ciertamente, en el sentido natural del libro, es una enseñanza no dualista, vale decir, no es la única no dualista existente, pero sí efectivamente es del no dualismo puro, porque en su postulado nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, y en eso radica la paz de Dios, es absolutamente contundente. Nada real puede ser amenazado. Entonces, la idea de amenaza nos coloca en una circunstancia, en una perspectiva dualista donde eres tú y el otro, donde soy yo y el otro. El otro puede ser una amenaza de acuerdo a mi sistema de creencias, a mis interpretaciones y significados, ¿verdad? Voy a necesitar del otro, tengo que servir al otro, y el otro siempre viene a ser entonces alguien con quien existe la probabilidad de una amenaza. Esa amenaza es irreal, por lo tanto no existe. Un curso en eso es absolutamente radical. Entonces, en este punto, cuando se nos define, se desarrollan en 5 párrafos lo sustancial que nosotros debemos comprender de qué es y de qué va el perdón, pues nos adentramos en matices metafísicos de un curso, necesariamente. Ya hemos dicho en otros momentos el hecho de que efectivamente el Padre, que está en el centro, viene a ser o es efectivamente espíritu puro. Es un Padre que mantiene incólume su pureza. En algún punto, no que sea distante, pero esto es solo un recurso didáctico, ¿verdad? En algún punto, en algún instante, en algún momento, en esa expansión y en esa extensión de su amor, él tiene un pensamiento. Ese pensamiento es el Hijo. El Hijo, que es a su imagen y semejanza, en algún punto, dentro de esa cualidad y esa dotación que le dio el Padre de crear, tal como él crea, pero de manera conjunta, tuvo una diminuta y alocada idea, que viene a ser efectivamente, supongamos, este imancito. En esta diminuta y alocada idea, podríamos afirmar incluso que es el momento en el que se da el Big Bang. Efectivamente, esa diminuta y alocada idea que se adentra en la eternidad, fíjense, se adentra en la eternidad. Si se adentra en la eternidad, esta diminuta y alocada idea solo ocupa una pequeña porción. Allí se fabrica entonces el tiempo. El tiempo que trae consigo para la confirmación de sí mismo el espacio. Ese espacio, cualquiera que sea en los sistemas que existen, de planetarios y todo lo que es el universo físico o los universos físicos en sus distintas dimensiones, todos coexisten en este punto. En el caso particular de nuestra experiencia acá,
esa idea de que la mente puede crear, puede cambiar lo que Dios creó, es decir, volverlo eterno en finito, generó inicialmente un miedo. Un miedo que a su vez, en el momento que se reconoce que ha fabricado una idea que es contraria al Padre, le genera una culpa. Y esa culpa, a su vez, le hace creer que en él hay algo malo, es decir, una idea de pecado. Cuando Jesús nos dice que el perdón nos recuerda que lo que creímos que nuestro hermano nos hizo realmente nunca sucedió, y que el perdón no perdona pecados para no otorgarles así realidad, lo que nos está pidiendo Jesús fundamentalmente es que recordemos que toda idea que vincula al tiempo y sobremanera al tiempo lineal, pasado, presente y futuro, es una idea, una diminuta y alocada idea, que se adentró en la eternidad, pero que no sustituye la eternidad. Por eso es que ella es el espacio donde acontece la ilusión. En esta ilusión yace ese mundo físico con todos los universos de los cuales podamos tener idea y de los que no también, y todo el mundo particular que nosotros hemos fabricado a partir de nuestras interpretaciones y significados. Entonces, tener en cuenta que el Espíritu Santo lo que permite, como ese sector de nuestra mente que mantiene incólume la memoria de nuestra verdadera identidad, nos lleva precisamente, cuando tomamos conciencia de ello, que no es posible que la finitud, que el tiempo sustituya a la eternidad, nos recuerda nuestro verdadero origen y retornamos al origen, es decir, retornamos al Padre. Ahora bien, cuando nosotros nos inmiscuimos mentalmente, nos quedamos en bucles de tiempo que nos hace creer que somos merecedores de espacios. Básicamente, lo que nos permite el trabajo del entrenamiento del perdón como entrenamiento mental es recordar algo. Siendo que el Padre es amor, ¿verdad? Es amor. Lo contrario al amor es el miedo. De manera tal que cuando nosotros comenzamos a trabajar en función del desarrollo de la confianza, lo que estamos es precisamente allanando el camino para el retorno en nuestra mente de una idea real de quién es el Padre realmente. Este miedo genera una serie de bucles mentales que nos llena de culpa y que nos hace afectar nuestra idea respecto de nosotros mismos, es decir, nuestra identidad. Y esta culpa, a su vez, se alimenta bajo la premisa del pecado. Pecado que, por supuesto, sabemos que no existe. Y fíjense que dice que no perdona pecados para no otorgarles realidad. Entonces, la idea de pecado la corregimos cuando efectivamente conectamos con el Espíritu Santo. Cuando Jesús nos dice que el perdón ve la falsedad de la idea del pecado y le recuerda a la mente precisamente que no puede sustituir al Padre, da espacio para que nosotros podamos entonces experienciar la voluntad de Dios. Que el retorno a la lectura de este primer párrafo signifique ese espacio que nos permita realmente adentrarnos en el nivel más profundo de comprender de qué va realmente el perdón y de que finalmente se perdonan ilusiones y que el perdón es el recurso para salir de las ilusiones, porque efectivamente el perdón nos permite adentrarnos en la profundidad de poder ir corriendo cada una de las capas del velo o de los velos
o remover las hojas del repollo de la mente hasta que podamos hacer conexión y tomar conciencia del valor de nuestra mente y comprender que efectivamente todo sucede es en la mente y que el perdonarlo todo, todito, todo es la aceptación de nuestra función para poder salir de este sueño, de esta irrealidad. Necesitamos del perdón. Muy feliz instante santo.